Gloria al Señor. Buenas tardes. Estamos una vez más en este lugar, disponiéndonos a llevar una palabra, a llevar un mensaje de parte de Dios. Y saludamos a todos aquellos que nos están viendo, aquellos amigos, familiares, hermanos en Cristo, y todas aquellas personas que por una u otra razón están allí al frente de sus celulares, de sus computadores, para escuchar este mensaje. En el día de hoy vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor allí en el libro de Mateo, capítulo 10, del 34 al 39, gloria al Señor. Capítulo 10, del 34 al 39, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y clamando que el Espíritu Santo sea trayendo revelación de su palabra a cada una de nuestras vidas. Ahí tiene como un subtítulo: Jesús causa división. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo esta palabra, para que el Señor sea trayendo un mensaje a cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias y te pedimos, Dios, en humildad, Señor, te pedimos que tú nos hables en esta tarde, que tú permitas, Señor, que podamos encontrar esa palabra, ese alimento espiritual para cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades espirituales, Señor. Tú las conoces y tú conoces las necesidades de todas aquellas personas que en este momento, Señor, nos están viendo. Yo te pido, Padre, que tú seas glorificándote y que tú seas, Señor, bendiciendo a cada uno de aquellos que nos ven o que nos escuchan. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Entonces, en este pasaje vemos acá que el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos después de haberlos escogido, después de haberlos capacitado, estando en un tiempo de su ministerio en donde los estudiosos, los teólogos dicen que lo han catalogado como el ministerio de popularidad o el año de popularidad, porque en este año era donde el Señor, donde las multitudes seguían a Cristo. En este año era donde los milagros eran frecuentes. Gloria al Señor. Y vemos que el Señor Jesús está ubicado allí en el monte llamado las Bienaventuranzas. Ahí en este lugar es donde Él les está diciendo esto, las Bienaventuranzas, y es que está ubicado entre Cafarnaúm y Genezaret, allí en la provincia de Galilea. Él les dice, después de escogerlo, les dice eso, lo que ya escuchamos, que no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Dice, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ame a su padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que me ama a mí, no es digno. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Porque el que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá,
y el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Yo me imagino que después de esto, después del Señor tener un ministerio de seguidores, después de ellos estar viendo los milagros constantes, ellos se preguntarían, ¿pero cómo? ¿Cómo así que tenemos que Él no ha venido a traer, que no ha venido a traer paz a la tierra, sino que ha venido a traer división, que el que no el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí? Para ellos fue algo que me imagino los tuvo que haber sorprendido en ese momento, pero ellos más sin embargo siguieron adelante, amén, siguieron adelante y lo siguieron y continuaron con él. Y todos, a pesar de sus errores, todos los discípulos, a pesar de sus errores, se mantuvieron fieles, gloria al Señor, mantuvieron fieles a Cristo, excepto ya sabemos Judas, que lo traicionó, se colgó y obviamente se perdió, gloria al Señor. Entonces, después de la muerte y resurrección de Cristo, se levantaron muchos mártires, gloria al Señor. Como vemos en la historia, se levantaron muchos mártires que pues sufrieron a causa del ministerio, a causa del Evangelio de Cristo. Amén. Y obviamente hasta el día de hoy, cuando realmente se está viviendo un evangelio conforme a esta palabra, obviamente eso tiene que traer persecución. Claro está que en el momento se han levantado iglesias que se han apartado de la palabra y que se han convertido más en iglesias, gloria al Señor, que se han adaptado a las cosas del mundo, que se han secularizado, por llamarlo de una manera, y entonces obviamente esas iglesias están allí acopladas al sistema político, al sistema social, al sistema económico, y obviamente esas iglesias están allí adaptadas, como estaban adaptados los saduceos en la época de Cristo. Ellos tenían buenas relaciones comerciales, tenían buenas relaciones con el Imperio Romano, tenían buenas relaciones con el rey Herodes, y entonces ellos obviamente no tenían ningún problema. El problema era para los seguidores verdaderamente, los de Cristo, los que seguían el Evangelio de Cristo, para ellos era el problema. Y hoy también la verdadera persecución, cuando nosotros verdaderamente seguimos el Evangelio de Cristo, obviamente eso va a traer persecución, va a traer, gloria al Señor, dificultades a la vida de aquellos que siguen la palabra del Señor. Entonces veamos lo que nos muestra la palabra sobre la cruz, la cruz de cada uno de nosotros, porque él dice ahí, porque hoy vamos a hacer énfasis en el versículo 38, amén. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, amén. El que no toma, entonces no es digno de mí. Entonces vamos a mirar a través de ese versículo 38, lo primero que vamos a ver es, ¿cuál podría ser nuestra cruz? ¿Cuál podría ser esa cruz? Gloria al Señor. Y lo que vemos ahí, lo que hemos mirado, es que nuestra cruz puede ser todo lo material, todo lo humano. Amén. Nadie que iba hacia la crucifixión iba con sueños de grandeza, iba con prepotencia, iba con vanidades. No, esa persona, porque para los judíos era familiar, era una cosa familiar el hecho de la crucifixión. El de la cruz era algo familiar. La cruz era algo temido por los judíos, porque el Imperio Romano la impuso como una forma de castigo supremo para darle una lesión, un escarmiento a aquellos que se oponían o a aquellos que estaban en contra del Imperio Romano. Entonces ellos eran crucificados de una manera de crear un escarmiento y de tal manera que esas personas se acallaran y no se rebelaran contra el Imperio Romano. Entonces, cuando una persona iba hacia allí, hacia la crucifixión, hacia el sitio donde iba a ser crucificado, obviamente no iba con ningún tipo de pretensiones ni con ningún tipo de vanidades. Él sabía, él iba humillado, él iba vituperado, él iba vejado por las situaciones, porque eran las personas que iban allí, tenían que llevar ellos mismos allí, llevar el madero,
y obviamente iban allí las personas, los soldados que los iban conduciendo hacia allí, hacia el sitio de crucifixión, y obviamente eran castigados y eran golpeados. Entonces, y miramos ahí en Filipenses 3:8, dice la palabra de Filipenses 3:8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Entonces, mire, aquí lo que nos está diciendo es que la cruz es dejar todas las cosas que humanamente nosotros nos afianzan, o que humanamente nosotros valoramos, que añoramos, gloria al Señor, como pueden ser los bienes, como pueden ser las cosas materiales, como pueden ser las cosas, inclusive hasta las cosas sentimentales, que a veces las ponemos por encima de Cristo, gloria al Señor. Entonces ahí nos está diciendo que debemos estar dispuestos a crucificar, debemos estar dispuestos a cargar con esa cruz, a sacrificar esas cosas materiales. Y en Mateo 19:29 dice la palabra: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a sacrificar, si nosotros queremos ser seguidores de Cristo, porque es que ahí lo dice la palabra, gloria al Señor, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Si nosotros no tomamos la cruz de Cristo, y cuando nosotros tomamos la cruz es abandonar todas aquellas cosas todas aquellas cosas, sacrificar todas aquellas cosas materiales, todas aquellas cosas que nos atan a este mundo, o que humanamente queremos colocarlas por encima de las cosas de Dios. Amén. Y la palabra ahí nos cuenta la historia que hace muchos años, en 1899, había un médico que se llamaba David Martin Lloyd Jones. Él nació el 20 de diciembre de 1899, y él a muy temprana edad, él fue un médico y se especializó, gloria al Señor, como cirujano. Pero cuando él conoció las cosas del Señor, él renunció a todo eso. Dice que era tan buen médico que trabajaba en la casa real, gloria al Señor. Pero cuando él conoció del Evangelio, cuando él conoció a Cristo, él renunció a eso y se dedicó a predicar el Evangelio de Cristo, gloria al Señor. Y fue un hombre que dejó una marca dentro del Evangelio. Entonces, lo que aquí el Señor nos está hablando a través de su palabra es que nosotros tenemos que sacrificar, tenemos que cargar, llevar esas cosas que nos atan al mundo, llevarlas a crucificarlas, llevarlas a sacrificarlas y poner por encima las cosas de Dios y no por encima las cosas del mundo. Gloria al Señor. Entonces, lo otro es que no se trata de dejarlo todo no se trata de dejarlo todo por una institución eclesiástica. O sea, no se trata de que nosotros dejemos todo por una institución eclesiástica, porque hay muchas personas que se están engañando, hay muchas personas que están abandonan familia y abandonan cosas, negocios, por hacer parte de una institución eclesiástica. Pero de eso no se trata. Se trata de dejarlo todo por seguir a Cristo, por seguir su palabra, por seguir su evangelio. Gloria al Señor. Dice ahí la palabra en Juan 14:15, dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, lo que el Señor nos está llamando es a seguirlo a Él. Gloria al Señor. Que nosotros en la iglesia donde nosotros estemos, que nos enseñen a seguir a Cristo y que nos enseñen a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí, gloria al Señor. Dice John Piper
que el problema no es seguir a Jesús. El problema no es que seguir a Jesús sea difícil, sino que vivimos en un mundo en el que es difícil disfrutar a Cristo por encima de todo lo demás. O sea, es difícil, ahorita, como están las circunstancias, es difícil disfrutar a Cristo, disfrutar las cosas del Señor, porque hay muchas cosas del mundo que nos atraen, que nos quitan tiempo, que muchas veces atan a las personas. Amén. Como el celular, como los videos. Es que inclusive ahora hay casas establecidas, sitios establecidos allí, en donde la gente se dedica a hacer videos y videos que atraigan, videos que supuestamente son, digámoslo así, humorísticos, con un cierto toque de sexualidad, y eso atrae y mantiene a la gente allí atada a esos videos, gloria al Señor. Entonces todo ese tipo de cosas, todo el modernismo que se está viendo ahorita, hace que para las personas sea mucho más difícil si no somos verdaderamente cristianos, si no conocemos verdaderamente la palabra y si no somos radicales en eso, es mucho más difícil que la gente pueda mantenerse, gloria al Señor, disfrutando de las cosas de Dios, amén, alabando, exaltando, orando, clamando, estudiando la palabra por todas estas situaciones. Dice ahí en Jeremías 12:12, espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Cavaron, dice, cisternas rotas que no retienen agua, esas cosas. Por eso la gente anda así, la gente anda llenándose constantemente de cosas, pero que no lo llenan porque son cisternas rotas. Eso es lo que está hablando el Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros carguemos esa cruz y que sigamos a Cristo realmente, que sigamos, gloria al Señor, las cosas de Dios, y que no sigamos llenándonos, tratando de llenar nuestra vida con esas cosas que si de pronto momentáneamente caen en esa vasija, pero esa vasija es una vasija rota que nunca se va a llenar, que siempre va a tener insatisfacción, porque no estamos haciendo, gloria al Señor, la voluntad de Dios. Y el Señor lo que quiere, como dice aquí, nos está diciendo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, gloria al Señor. Entonces, el cristiano actual tiende a dejar la cruz por las cosas cotidianas, por las cosas que nos ofrece el mundo. ¿Amén? Y también, como estamos mirando acá, gloria al Señor, como estamos mirando acá, ¿cuál podría ser nuestra cruz? Entonces, nuestra cruz es todo lo del mundo, es todo lo que nos cuesta dejar, todo lo que nos cuesta sacrificar, gloria al Señor. Pero también puede ser también nuestra cruz, puede ser aún nuestra propia vida. Amén. Y los judíos estaban familiarizados con la cruz. Y ellos sabían que cuando veían a alguien allí con el madero hacia el sitio de crucifixión, ellos sabían que ya no iban a volver a esa persona, que eso era algo sin retorno, que eso era sinónimo de muerte, que esa persona ya no la iban a volver a ver, gloria al Señor. Ahí Filipenses 2:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos, ese es el objetivo, y ese debe ser la meta en nosotros y en toda aquella persona que se ha manifestado, que dice ser cristiana, gloria al Señor, que se manifiesta como cristiano. Ese debe ser, dice que pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Que nosotros estemos dispuestos aún hasta morir por las cosas del Señor. Pero eso realmente no es difícil y no lo vemos, gloria al Señor. Vemos que ahorita en el momento, gloria a Dios, la vida espiritual son vidas espirituales que están más bien relajadas, más bien acomodadas. Amén, gloria al Señor. Pero aquí el Señor, como decía Pablo, aquí decía que para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Qué bueno que nosotros podamos decir eso, que lo podamos decir, gloria al Señor, que sea en nosotros estemos tan convencidos y que estemos tan apasionados por seguir a Cristo, que podamos decir que el morir, que el vivir, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria al Señor. Y Filipenses 7 al 8 dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Que podamos decir eso. Mire lo que dice la palabra. Dice, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Eso es lo que el Señor, lo que el Señor desea, gloria al Señor, que nosotros dejemos todas las cosas, que lo pongamos a Él en primer lugar, que como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Pero nosotros, muchas veces las personas quieren, gloria al Señor, seguir a Cristo sí, pero mantener una relación estrecha con las cosas del mundo, no abandonarlas, no sacrificarlas, gloria al Señor, sino convivir, gloria a Dios, y gloria a Dios porque esto, como decíamos al principio, ahorita en el momento, las iglesias son iglesias que están, muchas iglesias, no todas, porque la mayoría de las iglesias son iglesias que están buscando verdaderamente el Señor, pero se han levantado iglesias como las iglesias de la prosperidad, con las iglesias de las falsas manifestaciones, se han levantado iglesias, gloria al Señor, que se quieren acomodar a las cosas del mundo, se quieren acomodar a la política, se quieren acomodar, inclusive se han convertido, gloria al Señor, en promotores, en líderes políticos, en líderes de ciertas cosas. Y entonces eso hace, sin importar que aquellas causas políticas que estén siguiendo son causas que están infectadas de corrupción, que están, digamos que son consecuencia y causa de toda la injusticia que se esté viviendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, gloria al Señor. Entonces, sin importar eso, se han acoplado muchas pastores y líderes cristianos se han acoplado a estas tendencias políticas. ¿Por qué? Porque eso para ellos es más cómodo y para ellos es más relajado estar allí acomodados como se acomodaban los saduceos, gloria al Señor. Pero eso es lo que el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que realmente nosotros dejemos todas esas cosas, porque cuando nosotros empecemos a hablar de la palabra, cuando nosotros empecemos a hablar verdaderamente del Evangelio, gloria al Señor, ahí vamos a ver que van a venir las persecuciones, gloria al Señor. Y es que el hecho de perder la vida por causa del Evangelio no es algo de las persecuciones, no es algo remoto, no es algo allí en la iglesia primitiva, ni en los tiempos remotos, no, sino que eso se ha dado, inclusive en 1965 cuenta la historia, que allá en un estado de Estados Unidos le preguntaron a una muchacha, vamos a leerlo, voy a leerlo acá, gloria al Señor para la historia. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, dice aquí la historia, dice, era una joven de 17 años de edad. Él estaba mirándola fijamente mientras sostenía un rifle frente al rostro de la joven. ¿Crees en Dios?, le preguntó él, y ella guardó silencio. Era una pregunta de vida o de muerte. Sí, yo creo en Dios. ¿Por qué?, preguntó el verdugo, pero nunca le dio la oportunidad de responder. La joven adolescente yacía muerta ante él. Esta escena pudo haber ocurrido en el Coliseo romano, pudo haber llevado a cabo durante la Edad Media, o pudo haberse sucedido en el sinnúmero de países alrededor del mundo. Hoy día hay quienes están siendo encarcelados, torturados y asesinados cada día porque rehúsan negar su nombre, el nombre de Jesús. Esta historia es particular. No ocurrió en tiempos antiguos ni en el Vietnam, Pakistán o Rumania. Sucedió en la escuela secundaria de
de Columbia, en la ciudad de Littleton, Colorado, el 20 de abril de 1999. Amén. Entonces mire usted que el hecho de perder la vida a causa de Cristo no es algo remoto, gloria al Señor. Es algo que se puede dar, que ahorita en el momento se está dando en muchos países, gloria a Dios. Y que cuando nosotros, gloria a Dios, verdaderamente nos volvemos seguidores y defensores del Evangelio de Cristo, vamos a sufrir consecuencias y a sufrir persecución. Entonces, ¿qué debo hacer con mi cruz? Dice ahí la palabra, dice que tomarla, ¿cierto? Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si queremos ser seguidores de Cristo, debemos tomarla y ir en pos de Cristo, ¿cierto? Entonces, de una manera consciente, debemos hacerlo de una manera consciente, gloria al Señor. El Señor no se trata de que nosotros hagamos una oración de fe, de que hagamos una oración de fe religiosa o de pronto emotiva, a consecuencia de un ambiente allí, de música y de un ambiente, digamos, creado, y que se haga una oración allí. No, se trata de que seamos conscientes de lo que significa aquí el Señor. Mire que el Señor lo que les dice, después de que ellos estaban allí, después del sermón del monte, después de las bienaventuranzas, después de haberlos nombrado, después de todos los milagros que ellos dicen, Él les dice, gloria al Señor, cuando los nombró, porque esto fue posterior a nombrarlos, les dice lo que sucede, lo que viene, amén, que van a sufrir, que deben escoger entre la familia y Él, que no deben poner por encima a la familia, que Él debe ser lo primero, que Él debe ser lo principal, gloria al Señor. Entonces debemos hacerlo de manera consciente y el Señor nos está diciendo, porque la palabra dice que su camino es angosto, gloria al Señor. Amén. Dice que amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación. Amén, gloria al Señor. Y lo otro es que no es escoger una cruz en donde no se tenga que renunciar a la vida material, a la vida carnal. No. Es una cruz en donde es necesario renunciar a lo material, a lo carnal, al pecado, gloria al Señor. Es necesario renunciar a eso. Ahí dice en 1 Corintios 3:1, gloria al Señor, yo lo leo acá. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo se quejaba de que a pesar del tiempo que llevaba la iglesia de Corintio, a pesar de todas las predicaciones, de todas las enseñanzas, ellos seguían allí tibios, tenían allí con un pensamiento espiritual pequeño, gloria al Señor. No, y entonces él no les podía hablar, dice que no les podía hablar como espirituales, sino como a carnales, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos renunciar al mundo, debemos renunciar a la carne. Eso es algo que no puede, un seguidor de Cristo no puede vivir en la carne, debe vivir en lo espiritual, amén. En 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Las cosas del Señor se han de discernir espiritualmente. Entonces, debemos, al escoger la cruz, debemos renunciar a lo carnal, ¿amén? Y lo otro es no buscar sitios en donde se promocione cruces que son cruces que no son las de Jesús, amén, que no son las de Jesús, cruces más livianas en donde se puede seguir siendo ambicioso, en donde se puede seguir, gloria al Señor, cohabitando con el pecado. Ahí en Judas 1:17-18 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo vendrán burladores que andarán según sus malvados deseos.
Amén. Entonces, esos sitios los hay en abundancia. Pero nosotros debemos buscar sitios en donde se hable la palabra de Dios. Sitios en donde nos inviten a renunciar al mundo, en donde nos inviten a renunciar al pecado, en donde nos inviten, gloria al Señor, a ser radicales en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, también debemos ser valientes. Dice, ¿qué debemos hacer con esa cruz? Con nuestra cruz. Debemos ser valientes. Gloria al Señor. Ahí en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Amén. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, si nosotros somos valientes, gloria a Dios, si nosotros nos mantenemos firmes, como el apóstol Pablo, gloria al Señor, que era un hombre valiente, que era un hombre apasionado, gloria a Dios, como tantas personas que han buscado, gloria a Dios, verdaderamente ser seguidores de Cristo. Entonces, si nosotros lo hacemos así, nosotros vamos el Señor dice que Él no nos va a dejar, que Él va a estar ahí al lado nuestro, que nos va a ayudar, gloria al Señor. Entonces, lo otro que debemos hacer con la cruz es llevarla pacientemente. Esto quiere decir confiados en la voluntad de Dios. Amén. Llevarla de manera paciente, confiados en que Dios no nos va a abandonar, en que Dios no nos va a dejar, gloria al Señor. La palabra del Señor dice que Él no nos prueba más de lo que nosotros podemos sobrellevar, gloria a Dios. Entonces nosotros debemos llevar nuestra cruz de manera paciente, amén. Filipenses 1:6 dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, si el Señor tocó su vida, si el Señor ha hablado de su vida, usted no se preocupe que Él va a terminar esa obra que comenzó. Que Él no la va a dejar a medias, porque Él no deja nada a medias. Él la va a terminar. Pero nosotros tenemos que ser pacientes, gloria a Dios. No renunciar, no echarnos para atrás por los problemas, por las dificultades, por aquellas cosas que se nos vuelven un obstáculo. No, sino que seamos pacientes, gloria al Señor. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo aquello que nosotros estemos afrontando, lo vamos a poder afrontar si tenemos a Cristo de nuestro lado. Amén. Si somos verdaderamente seguidores de Cristo, si lo tenemos a Él en primer lugar. Y el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre al caído, no dejará para siempre caído al justo. El Señor, si nosotros somos verdaderamente seguidores de Cristo, si lo estamos siguiendo a Él, Él nos dice que Él no nos va a dejar caídos, sino que Él nos va a levantar. Amén. Él nos levantará. Lo otro, ¿qué me debe motivar para llevar mi cruz? Ser dignos, merecedores. O sea, ser dignos, porque dice ahí la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Y qué es ser digno? Ser merecedor, ser aceptado para llevar la cruz de Cristo. O sea, si nosotros tomamos la cruz de Cristo, entonces nosotros debemos buscar ser dignos, ser merecedores, ser aceptados para llevar esa cruz. Amén. Entonces, lo otro es que si no tomo mi cruz, no puedo ser un discípulo de Cristo. No puedo ser un discípulo de Cristo, no puedo ser un seguidor de Cristo, gloria al Señor. No se puede ser seguidor de Cristo si no llevamos la cruz, gloria al Señor, si no llevamos la cruz de esas cosas que de pronto son difíciles, que de pronto el orgullo, tantas cosas que nosotros necesitamos sacrificar, con las cuales nosotros permanentemente confrontamos, gloria al Señor. Lo otro es que saber que otros con mucho más mérito que nosotros cargaron su propia cruz. Otros con mucho más mérito que nosotros cargaron su propia cruz. Miremoslo ahí en 2 de Corintios 12:7, creo que vamos a buscarla. 2 de Corintios 12:7. Sí, 2 de Corintios 12:7, gloria al Señor.
Segunda de Corintios 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exalte sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástame mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, esto lo decía el apóstol Pablo, gloria al Señor. El apóstol Pablo, él decía que él tenía un aguijón. Muchos dicen que era un problema en el estómago, otros dicen que era un problema en los ojos. No se sabe a ciencia cierta qué era el problema de Pablo, pero era un aguijón con el que él tenía que lidiar, con el que él tenía que luchar, gloria al Señor. Y él dice que le pedía al Señor que le quitara eso, pero el Señor le decía, bástame mi gracia. Entonces hay muchas veces, hay cosas que el Señor permite con las que nosotros lidiemos, para que nosotros no nos creamos, nosotros no nos elevemos, para que nosotros no nos llenemos de orgullo y de prepotencia. Y tenemos que luchar con ellas, pero eso es una de las cosas que nos debe motivar. Que hubieron hombres que también lucharon con eso, que también tuvieron problemas, y eso no debe ser una motivación para que nosotros sigamos adelante con esa cruz que nos ha tocado llevar. Yo no sé cuál cruz sea la que usted lleva, o cuál cruz sea esa que siempre le está allí aguijoneando, pero lo que yo le quiero decir es que usted debe motivarse, porque hubieron hombres mucho más espiritualmente grandes que tuvieron que padecer ese tipo de cosas. Entonces, debemos expulsar lo que nos estorba. Amén. Todo aquello que crea aguijones. Miremos lo que dice ahí Números 33-35. Dice la palabra ahí en Números 33-35. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. O sea, si nosotros no cortamos con aquellas cosas que crean aguijones, que pueden ser las amistades, que pueden ser esas relaciones ilícitas, que pueden ser esas adicciones, gloria al Señor. Si nosotros no cortamos con eso, esas cosas nos pueden traer aguijones con los que va a ser difícil que nosotros podamos avanzar como seguidores de Cristo. Y lo otro es saber que Jesús llevó una cruz mucho más pesada que la de nosotros, amén. Y una cruz mucho más pesada, porque Él la llevó, fue por todos nosotros. Él la llevó siendo santo, no teniendo pecado, pero cargó con el pecado de todos nosotros. Dice ahí en Isaías 52:14, dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Amén. Y en Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Amén. Él lo hizo. Nosotros tenemos que cargar con una cruz. El Señor nos manda a cargar nuestra. Dice, el que no toma su cruz. Amén. Nosotros tenemos que cargar con nuestra cruz. Pero el Señor tuvo que cargar una cruz con la cual no debía cargar. Una cruz que debíamos haber cargado nosotros. Amén. En la que debíamos haber muerto nosotros. Gloria al Señor. Él la cargó, gloria a Dios. Y la cargó por enemigos. No por sus amigos, no por sus familiares, la cargó por sus enemigos, la cargó por aquellos que lo vituperaron, por aquellos que lo traicionaron, por aquellos que lo tuvieron en poco, por aquellos que lo menospreciaron, la cargó. Esa debe ser una de las motivaciones, gloria al Señor,
que nosotros debemos tener, que Cristo hizo eso por nosotros, para que nosotros carguemos nuestra propia cruz. El Señor nos invita a cargar nuestra propia cruz, gloria al Señor. Entonces, ahí en Mateo 24:3 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros perseveramos hasta el fin, si nosotros nos mantenemos firmes como seguidores de Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas veces esa cruz se pone pesada, a pesar de que muchas veces esa cruz se pone difícil de llevar, si nosotros somos valientes y avanzamos, dice que si perseveramos, dice que seremos salvos, gloria al Señor. Y ahí en Lucas 21:19 dice, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Si nosotros perseveramos, ganaremos nuestras almas. Pero si nosotros día a día nos dejamos agachar por la cruz, nos dejamos atormentar, gloria al Señor, por esa cruz, va a llegar el día en que la vamos a botar a un lado y que nos vamos a apartar de ser seguidores de Cristo y vamos a desfallecer, gloria al Señor. Pero eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que nosotros sigamos adelante, que usted cargue con su cruz, que Él va a estar ahí ayudando, Él va a estar ahí a su lado, gloria al Señor. Pero debemos perseverar, debemos ser valientes, gloria al Señor. Debemos saber que hubieron hombres que cargaron cruces mucho más pesadas y que Cruz cargó una cruz que no le correspondía llevar, que la cargó por nosotros, gloria a Dios. Amén. Entonces, ya para concluir, hermanos, hemos visto en este pasaje de la palabra de Dios cuál puede ser la cruz que cada uno debe llevar si queremos seguir a Cristo. ¿Qué debo hacer con mi cruz? Debemos saber que si se niega a tomar y seguir a Cristo, no somos sus discípulos, no somos sus seguidores. Amén, porque ahí la palabra lo dice, que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, no somos sus seguidores, no somos salvos, gloria al Señor. Dice ahí la palabra en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros no seguimos a Jesús, no somos sus seguidores, no somos sus discípulos, gloria al Señor, y no somos salvos. Amén. Y si no somos sus seguidores, somos sus enemigos. Porque la palabra del Señor lo dice en Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Y en Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo yo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Que nosotros no estemos ahí entre ellos, sino que nosotros estemos entre los verdaderos seguidores de Cristo. Gloria al Señor. Hoy Dios te invita a seguir a Cristo y te dice el costo, pero también te dice cuál es la recompensa de seguir a Cristo. Él nos dice allí en Deuteronomio 3:19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor hoy nos invita a través de esta palabra a ser sus seguidores, a cargar nuestra propia cruz, a cargar con esa cruz, gloria al Señor. Él nos está diciendo, mire lo que dice ahí, nos está diciendo que Él no ha venido a traer unidad, sino que ha venido a traer división. Gloria al Señor. Dice, porque a traer división, porque hay muchas, se cuenta la historia de un hombre allí en Canadá, judío, gloria al Señor, que la familia era judío y se vinieron para Canadá. Y dice que este hombre allí en Canadá se convirtió al cristianismo. Y los papás celebraron era tanto el querer enfatizar el desprecio que les había causado que su hijo se convirtiera en cristiano. Dicen que celebraron un funeral como símbolo de que él había muerto para su familia. Entonces, aquí no es descartado, gloria al Señor, lo que dice la palabra del Señor acá, que Él no ha venido a traer, que va a haber divisiones entre los hijos, divisiones entre las parejas,
divisiones entre la familia, gloria al Señor, por causa de eso. Porque en muchos lugares, inclusive en muchos lugares como allá en el oriente, gloria al Señor, se desprecia cuando una persona de la familia se cree como deshonroso que una persona de la familia se convierta al cristianismo. Amén. Y hay en muchos lugares en donde se castiga inclusive con la muerte, precisamente porque la persona se vuelve cristiana. Gloria al Señor. Y vemos aquí entonces que no es, que eso no es algo que no se dé. Eso se da, gloria al Señor. Si nosotros verdaderamente somos seguidores de Cristo, vamos a tener que determinar, gloria al Señor, si vamos a cargar esa cruz que nos corresponde, si vamos a sacrificar todas esas cosas que de pronto nos desvían, nos alejan, nos distancian del Evangelio de Cristo, gloria al Señor. Y hoy lo que el Señor nos está llamando es a que seamos seguidores de Cristo, pero tenemos que cargar nuestra cruz. Tenemos que cargar esa cruz y tenemos que sacrificar esas cosas que nos apartan, que no nos dejan seguidores de Cristo, porque sabemos que si no somos seguidores de Cristo, somos seguidores entonces del mundo. Y la palabra dice, el que no es conmigo, contra mí es. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la invitación en el día de hoy es para que usted tome su cruz y siga a Cristo. Gloria al Señor. Sabiendo de que si usted sigue a Cristo, verdaderamente van a venir tribulaciones, van a venir angustias. No es como se plantea, gloria a Dios, no es como se plantea, como se ofrece un evangelio en donde que para que cambie la vida tenemos que venir a Cristo, gloria al Señor. No, la palabra, nosotros venimos a Cristo es porque necesitamos salvación para nuestras almas. No es para que seamos sanos, no es para que seamos, para que obtengamos prosperidad, para que consigamos un trabajo, para que consigamos una casa. No es, nosotros venimos a Cristo porque necesitamos ser salvos, gloria al Señor, porque nos espera una eternidad en donde hay dos caminos o en donde hay dos destinos. Un destino, si nosotros somos seguidores de Cristo, un destino es una eternidad con el Señor. Pero si no lo hacemos, si no aceptamos, si no somos seguidores de Cristo, entonces nos espera una eternidad de tormento, donde ya sabemos lo que la palabra dice acerca de eso. Un lugar de tormento, gloria al Señor. Entonces la invitación es a que usted prefiera en el día de hoy seguir a Cristo. Vendrán dificultades, sí, porque el Señor nos lo dice aquí, el Señor se lo dijo a los discípulos. Van a venir dificultades, van a venir divisiones, van a venir tribulaciones, pero el Señor nos dice también que Él estará con nosotros. Cualquiera que sea nuestro camino de dificultad, la verdad es que el Señor siempre va a estar al lado nuestro. Vamos a orar. Poderosísimo Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y te pedimos, Dios, que tú permitas allí a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, permitir, Señor, que ellos verdaderamente empiecen a seguir la cruz de Cristo para que ellos puedan ser seguidores tuyos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú seas protegiendo a todas aquellas personas, Señor, que nos están viendo, Señor, protegiendo de tanta enfermedad, de tanta situación, Señor, que se está viendo en este momento, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas guardando cada una de nuestras vidas, Padre amado, y clamamos a ti, Señor, para que la bendición tuya, Señor, sea para con cada uno de nosotros, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga.